Daremos servicio a nuestra escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno de aquel que obró mi redención, podría siempre yo cantar. Se encuentra en la página 129. Página 129. De aquel que obró mi redención. De aquel que obró mi redención, podría siempre yo cantar, y con mi voz y corazón su nombre siempre alabar, creyendo en él el pecador encuentra vida y perdón, y gozar en su Redentor, de Dios el indecible don. Por redimirnos él sufrió amargas penas y dolor, y por su muerte demostró la plenitud de su amor. Oh Salvador, a ti mi voz levantaré con gratitud, a ti mi Redentor y Dios, autor de vida y salud. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dirigirnos delante de la presencia del Señor en oración para que Él nos acompañe, su compañía, su gracia y su dirección puedan estar presentes en nuestras vidas. Amén. Para que así podamos ser bendecidos por la presencia del Señor. Amén. En nuestros corazones. Él conoce nuestra necesidad. Amén. Él conoce la condición en la cual nos presentamos, entonces nos dirigimos a Él en oración. Amén. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por este nuevo día, de poder estar, Señor, una vez más escudriñando tu palabra. Amén. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas. Llegamos delante de tu presencia, Señor, tal cual como somos. Amén. Tú, Señor, conoces nuestra necesidad más profunda y por eso te pedimos, Señor, que a través de esta lección, a través de tu palabra, a través de esta escuela, tú puedas operar, Señor, en nuestras almas necesitadas de Amén. ti. Dios eterno, Dios amado, nada de esto tiene sentido, Señor, si tú no estás en medio nuestro. Amén. Serían palabrerías humanas, y es por eso te rogamos, Señor, que te acuerdes de nosotros, polvo, pobres y necesitados de ti. Es por eso, Señor, que te rogamos humildemente tu bendición a través de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La lección que tenemos para nuestra meditación el día de hoy se encuentra en Hechos capítulo 19. Amén. En nuestra lección número 41, que tiene por título Pablo regresa a Éfeso. Estamos viendo el punto número 2, que dice: Pablo predicó con denuedo al judío y al griego. Hechos capítulo 19, del versículo 8 al 10. Hechos capítulo 19, del versículo 8 al 10. Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios.
Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Todos? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Ella, Señor, se ha abierto en nuestro medio y queremos agradecerte por esta porción preciosa de tu palabra para nuestra lección. Señor, te pedimos que ella pueda ser declarada, ella pueda ser revelada, Señor, a nuestra necesidad que solo tú conoces. Amén. Te presento, Señor, cada uno de los que integramos esta escuela bíblica. Te rogamos humildemente, Señor, que tú nos des el deseo, esa avidez Amén. por querer oír, por querer aprender, por acercarnos más a ti, por tener más conocimiento de ti. Amén. Dios eterno, desde el menor, Señor, de los alumnos, los niños, hasta el mayor de los Amén, adultos, Señor. Señor, tú nos bendigas con tu presencia. Amén. Te presento a nuestros alumnos, Señor, que por alguna razón todavía no consiguen acompañar nuestra escuela en la Amén. cual recibimos esta instrucción. Te pedimos que tú los puedas llamar con amor, Amén. con misericordia, Señor, a esta actividad maravillosa que tú has dejado para tu iglesia. Amén. Pedimos tu gracia, Señor, y tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, gracias damos al Señor por estar una vez más, un día más, pudiendo continuar esta lección maravillosa, la lección 41, que nos muestra en este tercer viaje misionero de Pablo, este regreso a Éfeso. Recordemos que cuando él iba de Corinto hacia Judea, pasó por ahí rápidamente y ellos le rogaron que se quedase por algún tiempo. Sin embargo, él les dijo, voy, pero regresaré. Y es esta la oportunidad donde él se queda acá en este lugar, en la iglesia de Éfeso, ya para instalarse por un periodo más largo. Aunque los judíos de la sinagoga habían pedido que él regresara, regresó y él pudo estar ahí con ellos por espacio de 3 semanas, alrededor de un mes. Pero luego ya volvió o se reinició ese esquema que ya conocemos. En algún minuto, ¿no es cierto?, los opositores, los conservadores, los tradicionalistas vieron que él tenía este mensaje del reino de Dios. Y es por ello entonces que resulta en todos estos problemas los judíos, fueron 3 meses que él estuvo en Éfeso, en la sinagoga. 3 semanas estuvo en Tesalónica. ¿Nos acordamos? Cuando en Tesalónica él tuvo que salir de la sinagoga, ahí fueron 3 semanas. Acá en Éfeso estuvo en la sinagoga impartiendo la palabra del Señor, como dice la lección, con denuedo al judío y al griego, con mucho énfasis, tratando de mostrarles el reino de Dios. Ahí estuvo por este periodo de 3 meses, entonces ya comienza a tener los problemas descritos que lo llevan, ¿no es cierto?, a irse y poder ir ahora a este otro lugar de Tirano. Dice la lección, Pablo predicó con denuedo al judío y al griego. En primer lugar, en la sinagoga de los judíos, versículo 8, en el nombre del Señor. Amén. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Amén. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Dice el punto 1, muchos ya estaban duros, es decir, reticentes.
Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 11. Amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciarás las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas con Dios. Amén. Entonces podemos ver acá esta dureza, ¿no es cierto?, que tenían nuestros hermanos en Éfeso, los de la sinagoga. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que ya estaban reticentes. Muchos, en el punto 2 dice, muchos no creyeron. Mateo capítulo 13, versículo 58. Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? ¿Qué nos lleva el no creer a retener esta manifestación de la gloria de Dios? Amén. Es algo con lo cual nosotros debemos orar y luchar, porque sin duda el enemigo de nuestras almas, una de las cosas que quiere colocar es duda. Y al colocar la duda, al sembrar la duda, hablándonos muchas veces en primera persona en nuestro oído, viene la incredulidad. Entonces, como dice este versículo de Mateo, ¿no es cierto? Tenemos otra referencia también en Juan capítulo 12, versículo 37. Amén. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Pero a pesar de las señales, a pesar de las muestras visibles, no creían en él. Entonces, predicó con denuedo al judío y al griego. Entonces, ¿qué pasó en la sinagoga, en la sinagoga de los judíos? En primer lugar, muchos ya estaban reticentes, duros a aceptar estos nuevos enseñamientos, a pesar de la discusión y a pesar del denuedo con el que Pablo los llevaba tratando de explicar, ¿no es cierto?, este nuevo momento que vive, ¿no es cierto?, la humanidad con la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra. Muchos hablaban mal del Evangelio. Entonces ahí es donde Pablo, ¿no es cierto?, los versículos que hemos leído en nuestra lección, es donde Pablo una vez más se va con los que ya le seguían. Este no era motivo, esto no era causal, esto no era un medio para él desistir, ni tampoco para desanimarse, desalentarse. Encontraba que ahí no era más posible, entonces tomó a los suyos y se fue, ¿no es cierto?, a un lugar, en la escuela de uno llamado Tiranno, versículo 9 de nuestra lección. En el nombre del Señor. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Amén. Y luego tenemos, por su perseverancia muchos oyeron el Evangelio, versículo 10 de nuestra lección. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén.
Entonces tenemos esta situación que ya la conocemos, el esquema de los judíos, ¿no es cierto? En primer lugar de aceptar, pero luego ser reticente. Vimos que ellos tuvieron que ir saltando de ciudad en ciudad, algunas veces escondido, algunas veces de noche, una vez en una cesta, otras veces las mujeres envalentonaron a sus hombres para que persiguieran, lo llevaron delante de los magistrados, estuvo preso, pero nada esto detuvo este llevar del Evangelio de Dios. Entonces cuando pasa esto en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, se va a este lugar del tirano. Y aquí hay un detalle importante para nosotros considerar, que Dios no habita en templo hecho por mano de hombres. Amén. Lo estamos viviendo en estos días, en esta pandemia, en donde sentimos la presencia del Señor, nos sentimos en comunión con Él. Estamos en esta semana, ¿no es cierto?, de cadena de oración, del medio ayuno de hoy. Sentimos esa cercanía con el Señor y no estamos en un templo hecho por mano de hombre. Es decir, Pablo podría haber pensado, o yo podría pensar, me voy a ir a un lugar. ¿Dónde me voy? Tirano era un filósofo. Entonces Pablo se fue a predicar a un lugar donde en otros horarios, ¿no es cierto?, eso está estipulado, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, era el horario en que Roma bajaba toda su actividad. Hay un dato acá que tiene que ver con eso, el cual dice que Roma prolonga sus variadas tareas hasta la hora quinta. Entonces, digamos, hay otro dicho que dice que es muy probable que haya más romanos durmiendo a la 1 de la tarde que a la 1 de la mañana. Es decir, las actividades en el fondo se paralizaban a las 11 de la mañana y se retomaban a las 4 de la tarde, que era el horario en el cual ellos comían, almorzaban y dormían la gran siesta para recuperarse de la noche anterior, no me imagino, pero ese eran los horarios. Y ese era el horario que Pablo utilizaba para poder hacer su predicación en ese lugar. Entonces muchas veces nosotros, con nuestras costumbres, con nuestra tradición, eso no quiere decir, no tiene que ver con la santidad de Dios, no tiene que ver con la pulcritud de Dios, con lo santo, no tiene que ver con eso. Lo de Dios es perfecto. Pero hubo situaciones como estas en las cuales él tuvo que predicar en este lugar, sin ser un templo. Muchas veces hemos sabido de iglesias, ¿no es cierto?, que tienen que hacer reuniones en una junta vecinal. Y como que en un primer momento uno dice, pero eso no es un lugar apropiado, eso no es un lugar y lleva su evangelio no de la manera que yo quiero. Amén. Sin duda, un lugar consagrado para Dios es lo que nos gusta a nosotros, está dedicado a Él. Pero más que eso, es que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda habitar en nuestros corazones. Amén. El lugar, sin duda, Pablo hacía una oración, no sé, nos imaginamos estas cosas. Entonces, dice acá, Pablo ya había establecido relaciones con los judíos que se reunían en la sinagoga efesia cuando les hizo una visita rápida en el camino cuando iba de Corinto a Judea. En ese momento le habían pedido sin éxito que se quedara más tiempo. Ahora, sin embargo, habiendo completado lo que tenía que hacer en Judea y en Siria, había regresado a Éfeso, reanudando su discurso en la sinagoga de acuerdo con su promesa. Al extender esta libertad a Pablo por 3 meses, las autoridades de la sinagoga de Éfeso se mostraron más ilustradas que las de Tesalónica, que solo, ¿no es cierto?, pudo estar 3 semanas predicando y luego se tuvo que ir. Este centro lo encontró en el salón de conferencias de Tiranno. Tiranno, nombre atestiguado en otra fuente de Éfeso, según se supone habitualmente, debe haber sido el conferenciante que enseñaba allí en forma habitual. Era apenas posible, sin embargo, que fuera el dueño del edificio que estaba dispuesto a alquilarlo a Pablo cuando no se lo requería para la conferencia regular.
Pablo, después de pasar las primeras obras trabajando en la fabricación de tiendas, eso lo tenemos en Hechos capítulo 20, versículo 34. Ahí vemos que Pablo no es que estaba dedicado solo a la obra del Señor, sino que él también estaba dedicado a su sustento. Amén. Dice. Hechos 20, 34. Amén. En el nombre del Señor. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Amén, amén. Entonces dice, dedicaba el peso y el calor del día a esta actividad más importante y más agotadora, y debe haber transmitido algo de sus propias energías y celo a sus oyentes. Es decir, la única hora que a lo mejor él tenía para descansar, porque el resto del tiempo estaba dedicado a su labor de las tiendas, él lo dedicaba a Dios. El tiempo dedicado a Dios. Muchas veces nosotros andamos buscando, ¿no es cierto?, el mejor momento para adorar a Dios. Y la verdad es que Pablo no tenía otro momento, era ese. O sea, él trabajaba para su sustento y terminaba. Y se iba ahora a poder predicar y enseñarles acerca del reino de Dios a los habitantes que lo habían seguido. Durante 2 años completos siguió este trabajo. Durante esos años, su colega Epafras parece haber evangelizado las ciudades del valle de Yico, Colosas, Laodiceas y Hierópolis, ciudades que evidentemente Pablo no visitó en persona. Es decir, comenzó este centro de discipulado en donde uno de ellos, uno de los discípulos, Epafras, ¿dónde lleva la aire? A ver. Epafras, evangelizó. Y para eso tenemos algunas citas bíblicas en Colosenses, capítulo 1, versículo 7. Colosenses 2, versículo 1. 1, versículo 7. Colosenses capítulo 1, versículo 7. En el nombre del Señor dice: como lo habéis aprendido en Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Amén. 4, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Amén. Amén. Entonces tenemos cómo ya empieza esta ramificación mayor. Ya no es Pablo, ya es Epafras, ya es Apolos, ya es Bernabé, ya andaba Juan Marcos, ya estaba Silas. Podemos ver cómo esto ya comienza, ¿no es cierto?, cada vez más a esparcirse por el mundo. Amén. Pero no es solo el ir y evangelizar, sino que ¿qué es lo que evangelizamos? ¿Cómo evangelizamos? ¿Cuál es el mensaje de evangelización? Y para eso vamos a volver al versículo 8, que nos dice: Pablo entró entonces en la sinagoga y habló libremente durante 3 meses. En los discursos hablaba persuasivamente acerca del reino de Dios. Sabemos que esa es la predicación que nos mandó Jesús. Pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo que él le enseñaba? ¿Cuáles eran sus argumentos, sus herramientas, sus discusiones? Vamos a ir al mismo libro de Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 3. Vamos a leer este versículo que nos muestra Hechos, capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también después, refiriéndose a Jesús,
a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Este es el mandato, hablar del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se manifiesta el reino de Dios? Es a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Durante un periodo de 40 días entre su resurrección y su ascensión, Jesús se apareció a intervalos a sus apóstoles y a otros seguidores de un modo que no podía dejar dudas en sus mentes de que Él realmente estaba vivo otra vez, levantado de entre los muertos. Tenemos una pequeña lista que no es completa, pero que nos proporciona Pablo en 1 Corintios capítulo 5, del versículo 5 al 7. Estas apariciones que hizo, ¿no es cierto?, nuestro Señor Jesús, para que no hubiera dudas de que Él había resucitado de entre los muertos. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 5 al 7. En el nombre del Señor dice: Amén. y que apareció a Cefas y después a los 12. Del 5 al 7. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Amén. La pregunta es, ¿qué les enseñó en esos 40 días? Para que nosotros podamos, ahora que disfrutamos de la gracia y de la misericordia de Dios, nos cuesta a veces situarnos en el lugar, en la posición. ¿Sería necesario 40 días aparecer? Era necesario. Los hombres somos incrédulos. Amén. Los hombres necesitamos esas pruebas muchas veces para poder continuar, ¿no es cierto?, y poder ser parte de esta bienaventuranza. Amén. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Creímos en el Señor Jesús. Pero, Amén. ¿cuáles fueron entonces estas enseñanzas que les daba Jesús? Tenemos que entender el reino de Dios desde un principio. Y el cambio que se produce, hay un cambio que se produce con la llegada de nuestro Señor Jesús, que es precisamente la que los en la sinagoga no aceptaban y no aceptan hasta el día de hoy. Desde los tiempos más primitivos en Israel, Dios fue reconocido como rey. Él es rey. Tenemos en el canto de Miriam, ¿no es cierto?, allá en Éxodo, capítulo 15, versículo 18. Dios es rey. Éxodo capítulo 15, versículo 18. Dice en el nombre del Señor: Amén. Jehová reinará eternamente y para siempre. Jehová reinará, rey. Se le reconoce como rey, Amén. ¿no es cierto? Luego, su reinado es universal. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Estableció en los cielos su trono. Él es universal. Amén. Y desde ahí domina todas las cosas. En tiempos veterotestamentarios, es decir, antiguos, del Antiguo Testamento, su reinado se manifestó en forma especial sobre la tierra en la nación de Israel. A esta nación hizo conocer su voluntad y la llamó a una relación de pacto consigo mismo. Salmo 147, versículo 20. Llamó a Israel a una relación consigo mismo. Salmo 147, versículo 20. El nombre del Señor dice: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones.
y en cuanto a sus juicios, no lo conocieron. Aleluya. Amén. No hizo con ninguna otra nación este pacto, solamente con ellos. Amén. Entonces ellos inmediatamente recibieron esta instrucción y la mantuvieron con mucho celo esta relación, ¿no es cierto?, que tenían con Dios. ¿No es cierto? De ahí están los fariseos, los saduceos, que tratan de llevar, ¿no es cierto?, la ley, de cumplirla, el rabino, sus costumbres, sus tradiciones, de poder mantener, ¿no es cierto?, esta relación con Dios. Dice, cuando en Israel se levantaron reyes humanos, Dios quería ser el rey de Israel. Sin embargo, el pueblo le dijo, queremos a alguien a quien veamos, alguien como nosotros. Bueno, dijo Dios, daremos un rey. Y comenzaron, ¿no es cierto? Cuando en Israel se levantaron reyes humanos, fueron considerados vicerregentes. Es decir, eran la voz, ¿no es cierto?, del rey divino que representaba su soberanía en la tierra. Con la caída de la monarquía, con la caída del reinado y del fin de la independencia nacional, surgió una nueva concepción del reino de Dios, destinado a ser revelado en la tierra en su plenitud en una fecha posterior, anunciando este cambio en el reinado de Dios. ¿No es cierto? Tenemos la cita bíblica en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel 2. 2, 44. En el nombre del Señor dice. Amén. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Amén. Levantará un reino que no será jamás destruido. Amén. Tenemos otra cita también en capítulo 7, versículo 13. En el nombre del Señor dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Ahí está el anuncio ahora en este cambio que los judíos no aceptan y no entienden. Este cambio, ¿no es cierto?, en la orden del reino de Dios. Es a la luz de esta última concepción que debemos entender las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es decir, después, ¿no es cierto?, de este nuevo pacto, Nuevo Testamento, nuevo pacto, nueva alianza. Amén. Veterotestamentario, Viejo Testamento, Antiguo Pacto, Antigua Alianza. Hebreo, ¿no es cierto? El libro de Hebreo, inspirado tan maravillosamente por el Espíritu Santo de Dios, siempre nos dijo, esto es la sombra de lo que habría de venir. Este cambio, ¿no es cierto?, en la concepción del reino de Dios, es Jesús inaugura el reino que se acercó con la inauguración de su ministerio público. Por eso que Jesús lo dice, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Él trae esta nueva concepción del reino de Dios, que es lo que nuestros hermanos Pablo, los apóstoles, predicaron desde un comienzo. Jesús inaugura el reino que se acercó con la inauguración de su ministerio público. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. En nombre del Señor dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Amén.
Y el 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este reino fue liberado con poder por su muerte y exaltación. Marcos capítulo 9, versículo 1. En el nombre del Señor dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Amén. Amén. El reino de Dios venido con poder. Amén. Las cosas relacionadas con el reino de Dios que constituyen el tema de su enseñanza posterior a la resurrección, al comienzo de Hechos, son idénticas a las cosas relacionadas con el Señor Jesucristo que constituyen el tema de la enseñanza de Pablo en Roma al final del libro. Hechos capítulo 28, versículo 31. Hechos 28, 31. Dice en el nombre del Señor. Amén. Amén. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Amén. Entonces, esta es la nueva orden. Amén. El reino de Dios se ha acercado a nosotros a través de Jesucristo. Él. Entonces, ¿cuáles eran las enseñanzas que hacían los apóstoles? Era todo el ministerio de nuestro Señor Jesús, tal como lo dijo, ¿no es cierto?, en la cita que vimos de Juan el Bautista. El reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentidos. Entonces, todas las enseñanzas de Jesús hacen parte ahora de esta nueva configuración del reino de Dios, en el cual ya ha venido con poder, estaba anunciado, como lo vimos los profetas, y ya se estaba instaurando esta nueva era, esta nueva dispensación. Cuando contaban la historia de Jesús, los apóstoles proclamaban las buenas nuevas del reino de Dios, las mismas buenas nuevas que el mismo Jesús había anunciado antes, pero ahora con un cumplimiento efectivo. Es decir, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, la pasión, la muerte y la resurrección. Ahora los apóstoles la cuentan, la enseñan y la muestran ya como una evidencia real de lo que había acontecido. Jesús anunció su muerte. Así es. Jesús anunció muchas cosas siendo hombre. Pero después, en estos 40 días, ya los apóstoles confirmaban que esto ya era real. Se ha iniciado una nueva dispensación. La dispensación de la gracia, ¿no es cierto?, en donde por misericordia adquirimos y tenemos esta entrada al reino de Dios. Lucas provee un ejemplo de esta enseñanza en Lucas capítulo 24 del 45 al 47. Lucas 24 del 45 al 47. En el nombre del Señor dice. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Entonces, el reino de Dios es su, como lo dice acá tan bien escrito, el reino de Dios se concibe como algo que se hace presente en los hechos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y proclamar estos hechos en su marco apropiado es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es predicar el Evangelio del reino de Dios.
cuando los apóstoles proclamaban las buenas nuevas, no se detenían solo en la resurrección y exaltación de Cristo, sino que continuaban hablando de otro acontecimiento más que consumaría la serie salvífica. Esto tiene un fin. Esto no es eterno. Así es. Entonces, este periodo salvífico que se llama de gracia tiene un momento en el cual se va a terminar. Amén. Si los apóstoles ya predicaban Así sobre es. esto, lo tenemos, por ejemplo, cuando Pedro relató a la familia de Cornelio, en Hechos capítulo 10, versículo 42. Hechos capítulo 10, versículo 42. En el nombre del Señor dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, lo voy a leer de nuevo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. 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 Entonces, ahí, el juez de vivos y muertos, hasta ahí llega. Ese es el momento de toda esta era que nosotros, por misericordia de Dios, estamos viviendo. Se inicia con Jesús y termina con su venida, Amén. ¿no es cierto?, para juzgar a vivos y muertos. No solo Pedro hace este énfasis, sino que también el apóstol Pablo, cuando está en Atenas, ¿no?, el Areópago, también nos muestra esto. Hechos capítulo 17, versículo 31. El nombre del Señor dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Ahí está el reino de Dios. Amén. Ahí esta serie salvífica tiene su fin, cuando ya venga el juicio de Dios. Entonces, este juicio del mundo coincide en la predicación apostólica con la parusía de Cristo. ¿Qué es la parusía? La parusía es este periodo en el cual Cristo se manifiesta a la humanidad, se acerca el reino de Dios a nosotros y se mantendrá hasta cuando Él venga para juzgar. Ese momento, ese día, algunos hacen el segundo advenimiento tiene relación, aquí lo tratan de comparar para que nosotros lo entendamos, el acontecimiento de Cristo en el punto central de la historia, comparable al que tienen las celebraciones del día de la victoria con la batalla decisiva en una guerra. O sea, ese es el punto central, ¿no es cierto?, de todo este periodo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es la parusía? Entonces es este venir de Jesús hacia nuestras vidas y que estará hasta este momento cuando Él venga a buscar su iglesia. Amén. Y se haga ya este juicio. Entonces se produce, acá hay unas palabras muy interesantes, como la describen, ¿no es cierto?, los entendidos. Dice: entre las dos venidas, las dos eras se superponen parcialmente. Nosotros estamos viviendo temporariamente aquí. Nuestra carne, nuestra materia está aquí. Sin embargo, ya estamos degustando del reino de Dios, de las bendiciones espirituales. Amén. Amén. Entonces, las dos eras se superponen parcialmente. El pueblo de Cristo vive temporariamente en esta época presente, mientras que espiritualmente pertenece al reino celestial. Amén. Y disfruta con anticipación de la vida venidera. Amén. El reino de Dios ya se ha acercado a vosotros. Amén. No vamos al reino de Dios, ya vivimos de Él. Entonces se vive esta superposición de eras en la cual estamos temporalmente, pero ya estamos viviendo. Por eso que después también nos dice la palabra del Señor que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas son las arras, es el documento. Para yo poder vivir esta vida del Espíritu tengo que haber nacido de nuevo. Tengo que vivir la vida del Espíritu. Amén. Y ahí voy a poder entender, disfrutar. Por eso que el Hijo de Dios es como el viento, no se sabe de dónde viene ni para dónde va.
No se sabe. Hay algo en él distinto. Y es esta presencia maravillosa que a través de Jesús, por su sacrificio, ahora podemos nosotros vivir y disfrutar. La escatología bíblica es algo que se ha cumplido o realizado ampliamente, pero no totalmente. Falta un elemento futuro que se hará presente en la parusía. Un relato equilibrado de la presentación que hace el Nuevo Testamento del reino de Dios y da consideración a este elemento futuro tanto como a aquellos que ya han sucedido. Entonces, aquí estamos nosotros, disfrutando ya del reino de Dios en la vida venidera, todo lo que es esta amnistía que tuvimos con Dios que nos permite relacionarnos una vez con Él y que nos hace partícipes del reino de Dios, pero carnalmente, temporariamente estamos todavía acá en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que predicaban? ¿Cuáles eran las enseñanzas del reino de Dios en estos 40 días que los apóstoles predicaban y que Jesús enseñó? Era precisamente este cambio, ¿no es cierto?, de la disposición del reino de Dios. El reino de Dios que estaba en el trono alto, ahora vino para nosotros. Amén. Y no hay nada más que una palabra que pueda reflejar eso, que es por amor de ti, por amor de mí, por amor de todos nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y que esta lección haya llegado en un momento oportuno, que podamos comprender esta maravillosa acción, ¿no es cierto?, que podamos agradecerle a Dios por este maravilloso gesto que Él hizo de venir a la tierra y poder instaurar el reino de Dios con el cual ahora se ha acercado a mí. Amén. No teniendo ninguna condición, pero se ha acercado a mí. Entonces, gracias Señor por este don maravilloso, gracias por ese sacrificio, ayúdanos a ser fieles. Amén. Para poder un día compartir con todos nuestros hermanos y hacer las preguntas que a lo mejor surgen en nuestro entendimiento. Para mi Señor que vive, doy toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología, página 39, al Padre, Hijo, Redentor. Amén. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.